Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 31 de enero del 2024. El Evangelio es de Marcos capítulo 6 del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, poniéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recordemos que Marcos, su nombre es Juan Marcos, su evangelio fue escrito en el año 60, no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero era primo de Bernabé. Bernabé sí, dicen que sí conoció a nuestro Señor Jesucristo. Fue discípulo, Juan Marcos fue discípulo de Pedro, también de Pablo. Dicen, también según la historia, que conoció a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ello tuvo muchos datos. Cuando escribe el Evangelio Marcos, pues ya tenía él aproximadamente unos 40 años de edad. No era ni un niño ni un joven, era un adulto, ¿sí? Y fue el primer evangelio que se escribió. Y bueno, tenemos muy poca información con respecto a este evangelio. Se dividió en 16 capítulos, en 16 pequeños capítulos. Acuérdense que los capítulos y los versículos fueron puestos ya en la Sagrada Escritura en el año 1200 los capítulos, ¿no? Ya después en el año, después de unos años más, pues se dividió en versículos y subversículos. Bueno, pero eso es otro asunto. Les digo todo esto para que tengamos consideración en la información que se nos presenta. Nos menciona aquí el Evangelio de Marcos 6, del 1 al 6, que en aquel tiempo Jesús fue a su tierra. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Entonces, llegó otra vez a Nazaret en compañía de sus discípulos. Acuérdense que él andaba en Cafarnaún, andaba en Tiro, en Sidón, en Bethsaida, con los en Genezaret, o sea, andaba por muchos lugares, lógico, andaba predicando. Y bueno, en este momento nos menciona el Evangelio de que regresa a su tierra, allá en Nazaret. Bueno, recordemos que él pues no nació en Nazaret, nació en Belén de Judea, pero se fue a vivir a Nazaret. Ahí se lo llevó José y María. Bueno, y ahí creció. Dice que cuando llegó el sábado, ¿sí? O sea, llegó a su casa, llegó ahí donde estaba María, su mamá, ¿sí? Pero hasta que llegó el sábado, el séptimo día, que es día de descanso, día que le deben de ofrecérselo al Señor, bajo todas las leyes y reglamentos mosaicos, de Moisés, no mosaicos de piso, o sea, de Moisés, todas las reglas y las leyes. Llegó el sábado y se puso a enseñar en la sinagoga. Fíjense cómo respeta él como judío, respeta la actividad judaica y va a la sinagoga y empieza a enseñar. No nos menciona qué rollo en este momento tomó Jesucristo para hablar de la palabra de Dios, de hablar del Antiguo Testamento, lo que nosotros le decimos hoy en día, o de la Torah, como ellos mencionan los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos le dicen la Torah, nosotros le decimos Pentateuco, porque son 5 libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, no nos menciona aquí, ¿no? Pero bueno, dice que llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? Bueno, pues, oigan, lógico que lo conocían a nuestro Señor Jesucristo. Y se habían dado cuenta que pues nada más andaba ahí en la carpintería. Yo les digo esto para que lo razonen porque muchas personas andan diciendo que ya desde niño Jesucristo hacía milagros y hacía cosas raras e increíbles. No, hermanos. Ahí están sus vecinos, ahí lo están diciendo. ¿De dónde sacó este hombre tantas cosas? Pues como diciendo, nosotros lo conocemos, sabemos que es de aquí y lo vimos muy normal, gente común y corriente. Porque la vida pública de nuestro Señor Jesucristo empezó a los 30 años. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas?
¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Ya se habían dado cuenta ellos, ya sabían que Jesucristo hacía milagros. ¿Qué milagros hacía? Pues la multiplicación de los panes. En una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. En otra ocasión le dio de comer a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Cuando le dio de comer a 5,000 hombres sobraron 10 canastos de pan. Y cuando le dio de comer a 4,000 hombres sobraron 7 canastos de pan. Número 7, ¿sí? La plenitud. Número 10 es la ley. Bueno, curaba enfermos, sacaba demonios. Si han leído las lecturas anteriores de los anteriores días, se darán cuenta que curó a un endemoniado y le sacó una legión y se las aventó a los cerdos y los cerdos se precipitaron y mejor se suicidaron. Pues si no fueron tan tontos los cerdos de estar conteniendo adentro de ellos al demonio, ¿eh? Jesús curó también a otro endemoniado, ¿sí? No sé si se acuerdan, curaba a leprosos, ¿sí? Al de la camilla, toma tu camilla, vete a tu casa, estaba paralítico, a los ciegos. Entonces se habían dado cuenta su gente, sus vecinos, sus parientes, ahí en Nazaret, porque tenía muchos parientes, no creen que nada más tenía sus medios hermanos, que ahorita los menciona aquí adelante, ¿no? Los hijos de José. No, pues tenía muchos parientes. Ahí en Nazaret vivían. Pues era una familia grande, ¿sí? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Dice la escritura. ¿De dónde, no? Pues no sabían. ¿Y ahora de dónde? ¿Dónde estudió? ¿Qué escuela? ¿A dónde se fue? ¿A la UNAM? ¿O qué? ¿A la UAM? ¿Al Poli? ¿A dónde se fue? ¿No? ¿A estudiar o qué onda? Dice la otra pregunta, ¿qué no es este el carpintero? Fíjense cómo dice, ¿qué no es este el carpintero? Pongan mucha atención en esto, ¿eh? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Por qué no dijo, ¿qué no es este uno de los hijos de María? A ver, no dijo así, ¿eh? No está escrito así, ¿eh? Porque pues los demás no eran hijos de María. Pudo haber dicho Marcos aquí eso. ¿Qué no es este el carpintero, uno de los hijos de María? ¿Eh? ¿Y de José? No, muy claramente dice que no es este el carpintero, porque él se dedicó a la carpintería igual que José. ¿Y saben por qué se dedicó a la carpintería igual que José? Porque ya cuando José se casa con María, era una persona adulta. Aproximadamente, no te tiene la edad exacta, pero aproximadamente tenía el Señor como unos 70, 80 años. Entonces pues ya estaba grande el Señor. Y empieza a crecer Jesús y le ayuda en la carpintería. Aprende el oficio de carpintero nuestro Señor Jesucristo. Y le ayuda a José. Yo me pregunto, ¿y sus otros hijos de José no eran carpinteros? Pues no, hermanos, no eran carpinteros. Porque si no, aquí lo hubiera dicho. ¿Qué no es este uno de los carpinteros? ¿Uno de los hijos de María? Y no dice así. Nada más dice, ¿qué no es este el carpintero? Porque Jesús era carpintero, igual que José. El hijo de María, nada más. Pudo haber dicho Marcos, uno de los hijos de... No, y no dijo así. Ahí está bien explícito, pónganle mucha atención a este versículo para que lo puedan ustedes aceptar, ¿no? Sí, dentro de su conocimiento, ¿no? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Coma, el hermano de Santiago. Anteriormente no decían medios hermanos, hoy en día si tienen así medios hermanos, pues así se dicen medios hermanos. Si son hijos del Señor, son medios hermanos. Si son hijos de la señora, son medios hermanos, ¿no? ¿Sí? Pero anteriormente no decían eso. Y al menos aquí tampoco nos lo describen así. Nada más nos dice, pues, el hermano de Santiago, uno de los hijos de José se llamaba Santiago, o Jacobo, ¿sí? Así les decían antes. José, ¿sí? Tenía que llevar el nombre de José, uno de ellos, ¿verdad? Yo no sé por qué el primogénito no le puso José. Pues aquí nos menciona como que Santiago era el primogénito, ¿no? Santiago, José, Judas y Simón. ¿Sí? Aquí hay una situación. Tenemos dos cartas en el Nuevo Testamento, una de Santiago y una de Judas, y dice la gente que eran los medios hermanos de Jesucristo. No hay pruebas, no hay pruebas, pero dicen porque pues aquí hay un medio hermano de Jesús que se llama Santiago y otro medio hermano de Jesús que se llama Judas, que son los hijos de José, y dicen las cartas fueron escritas por sus medios hermanos.
¿Sí? No lo sabemos, ¿eh? Va a ser muy difícil. Pero lo que sí sabemos es que no eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que había un discípulo bueno, había dos discípulos que se llamaban Santiago. Santiago el mayor, hijo del señor Zebedeo, y Santiago el menor, que era primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo del señor Alfeo, el señor Cleofas, ¿sí? Y Judas, había varios Judas. Judas Iscariote, Judas Tadeo, que Tadeo significa valiente, y Judas Tomás, sí, porque Tomás no era su nombre, era un apodo, se llamaba Judas. Y bueno, ninguno de ellos, ahí podemos decir que las cartas fueron escritas por ellos, porque lo dirían las cartas, ¿no? Yo apóstol de nuestro Señor, que yo discípulo de nuestro Señor, y no lo dice así. Pero muchos piensan que eran los medios hermanos de Jesús los que escribieron las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Otros dicen que no, que son diáconos, que son de los 70 elegidos que escogieron para ir a predicar la palabra de Dios y para ayudar a la gente en sus necesidades, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿eh? Sí, desafortunadamente como no había apellidos, pues eso nos conlleva a tener cierta discrepancia, ¿no? Bueno, entonces pues aquí vemos que muy claramente se menciona que eran los hermanos de Jesús, porque era José, pues ya era viudo. Entonces imagínense a la edad de los 70 años, por decirlo así. Crece Jesús a los 15 años, pues tendría 85 años José, y pues le ayudaba en la carpintería a Jesús, ya era un señor grande, 85 años. ¿Sí? Por eso es que cuando empieza su vida pública Jesús a los 30 años, pues ya José pudo haber tenido 100 años o más, y por eso él había muerto ya. ¿Sí? Entonces vemos que aquí pues regresa a su tierra, regresa a Nazaret, regresa a su casa, llega el día sábado, entra a la sinagoga, se pone a predicar, se quedan asombrados de la sabiduría y la inteligencia y la capacidad de expresarse, porque pues sabía que era un carpintero. Su vida pública empezó a los 30 años, no antes, y ahí lo está identificando la gente, para que no tengan ustedes esa zozobra de que no, ya hacía milagros de niño y hacía muchas cosas grandiosas. Pues no, lo hubieran dicho sus vecinos aquí. Ay, pues sí, lo hubieran dicho, definitivamente. No, oye, mira, ya nos habíamos dado cuenta que desde niño traía esa sabiduría o esa inteligencia, esa capacidad. Ay, qué barbaridad. No, ya está grande. Ay, ya es todo un hombre, ¿no? Lo hubieran dicho, y no lo dice aquí, ¿eh? Muy claramente lo dice, ¿no? ¿Qué no es el carpintero? Ahí sí sabían que era un buen carpintero. Yo no sé qué tipo de cosas hizo Jesucristo. Ahí no nos menciona la historia. Acuérdense que la Biblia nos enseña la historia de salvación, no una historia cronológica. Y sigue diciendo la otra pregunta, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Porque también tuvo medias hermanas, hijas de José, ¿sí? Y bueno, para rematar, cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ninguno de esos personajes, medios hermanos, ni medias hermanas, estaban a los pies de la cruz de Cristo. No estaba María nada más. Pues porque era su hijo, su único hijo. Y los demás, ¿qué andaba? No, pues le sacatearon, se echaron a correr. Pero el apóstol Juan acompañó a María a los pies de la cruz de Cristo. Juan posiblemente cuando empezó a seguir a Jesucristo tenía 12 o 13 años. Estamos hablando de que 3 años duró nuestro Señor Jesucristo predicando, entonces Juan tendría como 15 o 16 años. Era un joven, no era un muchacho. Ya saben cómo son los jóvenes, cómo somos los jóvenes, aventados, ¿no? Aguerridos, valientes, sin experiencia. No le importó él acompañar a la mamá de Jesucristo a los pies de la cruz. Y por eso Jesús le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pero pues si Juan tenía mamá, si tenía madre, Juan era la señora Salomé, la esposa del señor Alfeo Cleofas, ¿sí? Digo, del señor, perdón, del señor Zebedeo, ya me estoy yendo con otro señor. Los papás de Juan era el señor Zebedeo y su esposa Salomé. Ya me estaba yo yendo con los primos de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Entonces, le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué? Porque es mi discípulo. Todo aquel que sea mi discípulo es tu hijo, María. Todo aquel que sea discípulo mío es tu hijo. Entonces, todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo pasaban a ser hijos, ¿sí?, de María, de una manera simbólica, si lo quieren llamar ustedes, ¿sí? Y le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre.
¿Eres discípulo mío? Bueno, pues ella es tu mamá. Así como es mi mamá física, pues ahora es tu mamá espiritual. Entonces, todo aquel que sea discípulo de Cristo, como nosotros, nuestra Madre Celestial es la Madre de Jesucristo. Porque así lo dijo Jesús, ¿eh? No se lo estoy inventando yo, de ningún lado, ¿eh? ¿Sí? Si eres discípulo de Cristo, quieres ser discípulo de Cristo, tu Madre Celestial es María. Así dijo Jesús. Ahí está tu Madre. Y a María nos toma a nosotros, siempre y cuando seamos seguidores de Cristo, nos toma como sus hijos. ¿Sí? De una manera simbólica, si quieren, para que me puedan entender, ¿no? Bueno, yo les pregunto, ¿y dónde estaban sus hermanos si fueran verdaderos carnales de Jesucristo? Pues no estaban ahí, y no eran hijos de María. Si hubieran sido hijos de María, pues la acompañan a su mamá, ¿va? Oye, no, mamá, ¿cómo vas a ir? No, ya, sí, pues no. Bueno, les hago esa otra observación para que también lo tengan ustedes en consideración, ¿eh? Y dice, no están aquí tus hermanas, que estaban desconcertados todos, ¿no? Pero Jesús les dijo, ¿qué les dice Jesús? Todos honran a un profeta, todos, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Lo que vulgarmente dicen, nadie es profeta en su tierra. ¿Se acuerdan de esa frase? Nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Sí, porque la gente que lo estaba criticando eran parientes de él. Sí, pues a lo mejor tíos, abuelos, de sus primos, no sé, pues eran parientes, había mucha gente parentela de él. Sí, acuérdense que Jesucristo en la última cena la celebró en una casa en el piso de arriba. Sí, ya había casas de 2 pisos, planta baja y piso de arriba. ¿Eh? ¿Esa casa de quién era? De José de Arimatea. José de Arimatea era un fariseo del Sanedrín. Y José de Arimatea era hermano de Joaquín, el papá de María. Él era el hermano menor, José de Arimatea era el hermano menor de Joaquín, y era gente de dinero. Pues sí, pues era fariseo. Pues lógico, ¿eh? Pues todos los del gobierno tienen dinero, todos los del reino tienen dinero, todos los de la iglesia tienen dinero. ¿O no? Ah, pues sí. Tenía dinero José de Arimatea, era de Villigi. ¿Sí? Por eso le prestó a nuestro Señor Jesucristo su casa para que celebrara ahí la Pascua. Y ahí en esa Pascua, en ese día, celebró Jesucristo la Pascua e instituyó, ¿sí?, el sacramento de la comunión, de la común unión. Este es mi cuerpo, cómanlo. Este es mi sangre, bébanla. Así dijo él, ¿eh? O sea, ahí lo pueden leer ustedes en el Evangelio de Lucas o en los otros evangelios. Pero también cuando nuestro Señor Jesucristo es bajado de la cruz, ¿quién creen que fue a pagarle dinero a Pilatos para bajar el cuerpo de Jesucristo? ¿Quién creen? Pues José de Arimatea. Fue a pedir el cuerpo de Jesucristo a Pilatos. Le dijo, pues déjame bajar el cuerpo. Pues es mi sobrino. ¿A poco? Sí. Ahí te doy un billete, ¿no? Ahí te doy una lana. Ah, ¿por qué crees que iba a ser de gratis? Ese Pilatos, pues, va. Entonces, cuando los otros fariseos fueron y le reclamaron a Pilato, le dijeron, oye, ¿dónde pusieron el cuerpo del que se decía rey de los judíos? Ay, no sé, ya vino un fariseo y se lo llevó. Ay, pues sí, le había dado una lana a José de Arimatea, ¿no? El sepulcro, ¿de quién era? Donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién era ese sepulcro? De José de Arimatea. ¿Cómo todo quedó en familia? Todo quedó en familia. Donde celebró la Pascua, José de Arimatea era dueño de la casa. ¿Quién pagó para bajar el cuerpo del Nazareno? ¿De Jesús? José de Arimatea. ¿De quién era el sepulcro? De José de Arimatea. Todo quedó en familia. ¿Sí? Los trapos, ¿sí?, se lavan en casa. Así dice el dicho. Ahí se quedó. Bueno, todo esto se los digo para que lo tomen ustedes también en consideración, hermanos, ¿eh? Porque pues, no creen que se lo estoy diciendo nada más porque me encanta platicarles las cosas, ¿no? No, sí, también me gusta platicarles las cosas. Pues sí, lo que yo sé, ¿no? Pues le digo que había muchos parientes por ahí, pues en ese lugar, ¿no? Bueno. Dice aquí, bueno, ya lo dejamos hasta ahí, lo de José de Arimatea, para que se den cuenta que nuestro Señor Jesucristo, fue atendido principalmente por su familia, ¿no? ¿Sí?
Y dice, no pudo hacer allí ningún milagro, fíjense, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Pues eso ya es milagro, curar a los enfermos. Pero aquí Marcos no hizo, no, pues es que yo creo que Marcos estaba esperando que ahí hubiera hecho unos milagrazos, ¿no? Sí, no, además dice aquí, curó a algunos enfermos, ¿de qué? No nos dice. Pero pues ya sabemos, ¿no? Pues, de sordera, de ceguera, de parálisis, de lepra, sí, muchas cosas. Bueno, imponiéndole las manos, dice aquí, no usaba medicamentos, no usaba hierbas, no usaba nada por el estilo, solamente imponía sus manos, con sus manos nuestro Señor Jesucristo curaba. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Jesús estaba extrañado, diciendo, ¿qué no se dan cuenta de lo que se está realizando? ¿Lo que se está presentando? No, no. La gente no entendía. Pues hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente atea, hay mucha gente que no cree en Jesucristo, dicen que no, que ni existió y que es puro invento y que la Biblia fue escrita nada más para enajenar a la gente. Y, no, no, si de veras que y, dicen, y ahora con las redes sociales peor, ¿eh? Hay que tengan mucho cuidado, hermanos, de veras. Yo al principio les digo que les invito a escuchar mi explicación, pero yo no tengo la última palabra, se los he dicho siempre, ¿no? Ustedes lean, estudien, entiendan, interpretenla y pónganse a hacer las cosas como Dios manda. Esa es la frase común y corriente que siempre decimos, ¿no? Sí, ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo es lo que debemos de hacer. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Jesucristo, ahí, con sus discípulos, lógico, ¿eh? Sí, todavía andaba Judas Iscariote ahí, pues lógico también. Cuando mandó de dos en dos a predicar, pues mandó a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote curó a enfermos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó en nombre de nuestro Señor Jesucristo a muchos muertos. Eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Los discípulos tenían el poder de resucitar a los muertos. Y resucitaron a varios. Ahí lo dice la Sagrada Escritura. Lo pueden buscar, ¿eh? Sí, ya después nos tocará esa lectura para que la acentúen más, ¿no? Ya se la encuentran ustedes antes, pues que bueno, ahí me dicen, ahí me mandan la cita bíblica, ¿no? ¿Para qué? Para que vea yo que sí le buscaron, que sí le entendieron, ¿no? Sí. ¿No? Porque hay mucha gente que me dice, oiga, ya, pase la lectura temprano, ¿no? Porque yo me voy a trabajar, pásela temprano porque pues, yo me la quiero escuchar antes de dormir, pásela temprano, ¿no? Porque si no, ya después me da flojera. Así me dicen algunos, ¿no? Está bien, ¿no? Y hay unas señoras que se enojan, ¿no? Y mandan a sus hijos oigan, señor, pues, no pasó la lectura temprano, ¿eh? Mi mamá la quería escuchar. No, si ya me regaña. No, está bien, está bien, está bien. Pues lo hago lo más pronto posible, hermanos, ¿no? Para que no haya enojos. Enjabonamientos, digo yo. Para que no haya enjabonamientos, ¿no? Y se enjuaguen bien. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido como para reaccionar y para que se den cuenta que es necesario estar cerca de Cristo, creer en Cristo, para que las cosas funcionen bien. ¿Sí? Hay gente que les digo no creen en nuestro Señor Jesucristo y bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? El peor pecado imperdonable, porque si hay uno, ya se los he dicho, ¿no? El no creer en el Espíritu Santo y ofender, ¿sí? La persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive con nosotros. ¿Sí? También el ángel de la guarda vive con nosotros. Sí, hermanos, no crean que el ángel de la guarda nada más es una payasada que ponemos para los niños chiquitos. Está chiquito, tiene su ángel de la guarda. Ay, que lo cuide. No, todos tenemos un ángel de la guarda. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el ángel de la guarda? Pues como te llamas tú. Así de feo, como te pusieron tus papás. Ni modo, pues ¿qué haces? ¿No? Porque yo conozco una señora que se quitó el nombre, ¿no? Sí, se llamaba re feo y se puso otro. No, dijo yo este nombre no. Pero ella la van a reconocer con el nombre que la bautizaron, hermanos. ¿Eh? Sí, el que se haya puesto aquí ahorita es como un apodo. O sea que están muy pendientes en eso, ¿no? Porque si no, así como cuando van al doctor, ¿no? Y sale el doctor para que pase el otro paciente, ¿no? Y grita el nombre, pues la gente no entiende, ¿no? Porque pues tiene otro nombre. Pues así va a pasar, ¿no? Cuando estemos allá con el Señor, ¿no? Conozco un matrimonio que se casó y duraron muchos años de novios y ya se iban a casar y le preguntan a la señora, oye, Chato, ¿y cómo te llamas, Chato?
Y sí, le digo así, oye, ya se iban a casar y no sabía cómo se llamaba. Ustedes van a decir, ay, no sea payas. De veras, no digo nombres, porque si ellos me escuchan, van a decir que ya los estoy criticando y que los estoy poniendo de ejemplo y que me estoy burlando de ellos. Me da risa, no me burlo, me da risa porque es una cosa increíble, de veras. Amor, cariño, amistad, compatibilidad, acompañamiento por muchos años y no se dijeron sus nombres verdaderos, se decían sus apodos. Chato, y vamos aquí, y voy con el chato, ¿y a dónde vas, hija? Con el chato, y el chato, y el chato, y ya cuando se van a casar, le dicen, oye, verdadero, ¿cómo te llamas? Y ya le dijo el nombre, ¿no? Dice, ah, caray, pues no está tan feo el nombre. Ya como que me estoy animando más a casarme contigo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido para que puedan ustedes aprender un poquito más de la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga.